Paul Bernardo y Karla Homolka eran considerados la pareja del año y la envidia de todos sus allegados. Sin embargo, ocultaban un siniestro y oscuro secreto. Los llamaban Barbie y Ken, esto por sus atractivos físicos, que contrastaban totalmente con las atrocidades que esta pareja llegó a cometer, no solo contra terceros a quienes no conocían, sino también contra Tammy Homolka, hermana menor de la Barbie asesina. En el año 1987, una joven Karla de 17 años trabajaba en una tienda de mascotas en un comercio cercano a la casa de sus padres, en la provincia de Ontario, Canadá. El 17 de octubre de ese mismo año, en una visita a un restaurante de Scarborough, conoció a Paul Bernardo, de 23 años, quien para ella era el hombre de sus sueños. Un tipo alto, rubio, atlético y con un futuro prometedor. No había nada que hiciera ver la verdadera naturaleza retorcida que éste poseía. Tras 2 años de relación, Bernardo le propuso matrimonio a Karla, momento que para ella consideraba el más romántico en toda su vida. La alegría no le duraría mucho, ya que durante el verano de 1990, cuando Tammy, hermana menor de Karla, había cumplido los 15 años, Bernardo desarrollaría una obsesión enfermiza hacia ella, a tal punto que la espiaba a escondidas por la ventana de su cuarto, al cual luego entraba mientras la adolescente dormía. Su obsesión llegó a tal punto que en julio de ese mismo año, Bernardo trataría de abusar de la joven, luego de emborracharla, pero fallando en su objetivo, gracias a que ella empezaba a despertar al sentir que este depravado intentaba manosearla. Karla, al descubrirlo, en vez de hacer lo obvio que era denunciarlo a la policía, se puso a favor de él, accediendo a su petición, que si era cierto que tanto lo amaba, debía dejar que abusara de su hermana. De este modo, a la par que planeaban su boda, planeaban la violación de la joven Tammy. El 23 de diciembre de 1990, en casa de las hermanas Homolka, Karla y Bernardo llevarían a cabo su diabólico plan. Karla procedió a suministrarle a su hermana píldoras para dormir, las cuales disolvió en un ponche de ron y huevo. Al ver que esto no era suficiente, usó sobre la boca y nariz de la joven un paño empapado con un anestésico que había robado de la tienda de mascotas en donde trabajaba. Su intención era entregarle la virginidad de la joven como regalo de Navidad a Bernardo. Tammy perdió la conciencia y sus agresores procedieron a llevarla al sótano de la casa, donde ambos delincuentes se filmaron mientras abusaban de la menor, a pesar que los padres de las hermanas se encontraban durmiendo a unos metros de ellos, en el piso de arriba. Poco después la adolescente empezó a vomitar aún estando inconsciente. Ambos criminales trataron de reanimarla, pero no fue suficiente. Decidieron llamar al 911, no sin antes esconder toda la evidencia, a excepción de una quemadura química en el rostro de la joven. Horas después, Tammy Homolka fue declarada muerta en el Hospital General de St. Catharines, sin haber logrado recuperar la conciencia. Al testificar, había muchas cosas sospechosas en el caso, pero las autoridades del Niágara creyeron la versión de lo sucedido de la pareja, determinando que la muerte de la joven había sido accidental, provocada por el ahogamiento en su propio vómito a causa del consumo de alcohol, dejando libre a sus agresores, a quienes no le bastó con eso, pues en el ataúd de la adolescente dejaron una foto en su interior donde aparecían ambos sonrientes y al reverso la frase "púdrete", misma fotografía que salió a luz luego de años, cuando se extrajo el cadáver de la joven por la policía para su posterior exhumación. Los crímenes apenas empezaban ahí. Luego de mudarse, para el 7 de junio de 1991, Karla Homolka invitó a una jovencita a quien llamaremos Jane Doe a salir y pasar una noche a su casa.
jovencita a quien había conocido y hecho su amiga 2 años atrás. Luego de pasar la tarde en tiendas y restaurantes, Homolka comenzó a ofrecerle alcohol. Cuando la joven finalmente perdió la conciencia, Homolka llamó a Bernardo para decirle que su regalo de bodas estaba listo. Juntos nuevamente, los agresores procedieron a abusar de la joven, dejando todo filmado. A la mañana siguiente, Jane se sentía enferma, pero pensó que se debía a que había sido su primera vez tomando alcohol. En agosto fue invitada nuevamente por Carla, la cual tuvo la hábil idea de repetir nuevamente el acto. Meses después, la joven visitó por última vez a la pareja, que esta vez le pedirían descaradamente que tuviera relaciones con ellos. Jane no tuvo más remedio que salir asustada y molesta de la casa, para jurar jamás regresar. 2 semanas antes de la boda de los criminales, Bernardo, quien para entonces se dedicaba a robar matrículas de vehículos, conoció a Leslie Mahaffey, de casi 15 años, quien estaba de pie frente a su casa, debido a que no había podido entrar por la ausencia de sus padres y que no tenía dónde más hospedarse. Luego de una charla, Bernardo la invitó a subir a su coche, con la excusa de buscar cigarrillos juntos. La chica, al negarse, fue forzada por Bernardo y llevada hasta su casa a 53 kilómetros de distancia de la suya, donde fue secuestrada, sometida, abusada y finalmente asesinada por este par de monstruos, todo siendo filmado. Para deshacerse del cuerpo, procedieron a descuartizarla y colocar sus restos en bloques de cemento que luego arrojarían al lago cerca de las costas de St. Catharines. El 29 de junio de 1991, una pareja que navegaba por el lago en canoa descubrieron los bloques. Guiados por su curiosidad, decidieron abrir uno de ellos, llevándose el horror al descubrir que en su interior se encontraban restos humanos. Esa misma fecha, Carla y Bernardo se encontraban contrayendo matrimonio, recorriendo románticamente como si nada hubiera pasado la ciudad de Niagara-on-the-Lake. Al siguiente año, el 16 de abril de 1992, misma fecha que se celebraba el Viernes Santo, Carla y Bernardo, mientras conducían, vieron por primera vez a Kristen French en el estacionamiento de una iglesia. Homolka se dirigió a la joven, fingiendo estar perdida, mientras sostenía un mapa. Cuando la muchacha se acercó a ayudar, fue sorprendida por Bernardo con un cuchillo de cocina, quien la obligó a entrar al coche, a pesar que el lugar se encontraba repleto de personas. Homolka y Bernardo llevaron a French a su casa, donde por 3 días continuos torturaron y abusaron a la joven, para luego asesinarla. Sin más, arrancaron su cabello y sus restos fueron arrojados a una zanja en Burlington. A diferencia del caso de Leslie Mahaffey, que fue tomado como el acto de una hija rebelde que probablemente había huido de la casa de sus padres, las autoridades tomaron en serio la desaparición de Kristen French. El problema es que los testigos aportaron relativamente poco, diciendo que el coche del secuestrador era un Chevrolet Camaro, cuando en realidad era un Nissan dorado. La policía empezó a rastrear todos los coches Camaro, hasta que finalmente se pudo deducir de qué coche se trataba realmente. Al poco tiempo que el cuerpo de Kristen French fue descubierto, Van Smiernes, uno de los mejores amigos de Bernardo, comentó a un agente provisional de Ontario, junto con su familia, que Paul Bernardo podría ser un buen sospechoso, ya que en una visita a la pareja, tuvo la sospecha de que su amigo se encontraba abusando de una muchacha en el sótano de su casa, mientras Carla estaba en el piso de arriba. Esto hizo que el oficial emitiera un reporte informando acerca de Bernardo, que luego, el 12 de mayo de 1992, sería interrogado por un sargento de la policía, quien erróneamente llegó a la conclusión de que Bernardo era un sospechoso muy poco probable.
Era tanto el carisma que este criminal poseía, que había burlado a las autoridades en más de una ocasión. A pesar de esto, no todo parecía perdido, ya que se le pidieron muestras de ADN para su posterior análisis en relación con una serie de violaciones ocurridas en Scarborough entre 1987 y 1988. El 27 de diciembre de 1992, Bernardo atacó brutalmente a Homolka, golpeándola con una linterna en sus extremidades, rostro y cabeza. Carla, a pesar de los golpes, regresó a su trabajo diciendo a sus compañeros que había tenido un accidente de automóvil. Sus colegas escépticos avisaron a sus padres, quienes llegaron a rescatar a su hija de las manos de Bernardo. Procedieron a llevarla al hospital de St. Catharines, donde la policía emitió un informe sobre las heridas provocadas por la golpiza que su marido le había propinado. Tras levantar cargos, Bernardo fue arrestado inmediatamente, pero pocas horas después fue puesto en libertad, luego de reconocer todo y mostrado buena voluntad ayudando a la policía. Otra vez la suerte parecía sonreírle, pero más tarde estaría por acabársele. Tras varios meses que las muestras fueron tomadas, los análisis arrojaron como resultado que las pruebas de ADN de Bernardo coincidían con las del violador de Scarborough. El 9 de febrero de 1993, Homolka fue entrevistada por especializados en casos de abuso sexual. A pesar de no haberles dicho nada a los agentes, Carla seguía resentida por la golpiza que Bernardo le había propinado. Esa misma noche, procedió a confesarle todo a unos de sus tíos, diciéndoles que Bernardo era el violador de Scarborough y que tanto ella como él estaban involucrados en los asesinatos de Leslie Mahaffey y Kristen French, además de mencionarles acerca de las violaciones, tortura y de cómo todo se encontraba grabado en cintas de video. Mientras tanto, la policía había reabierto las investigaciones sobre la muerte de Tammy Homolka, quienes, recordemos, era la hermana menor de Carla y su primera víctima. Luego de la detención de la pareja, el caso provocó un alboroto mediático. Sin embargo, las autoridades decidieron llevar a cabo el juicio de forma censurada. A pesar de esto, Internet evadió la censura y algunos periodistas estadounidenses publicaron detalles de las declaraciones de Homolka, los cuales fueron ampliamente distribuidos. Como último intento de que toda la culpa recayera sobre Bernardo, Carla Homolka solicitó la máxima inmunidad con la ayuda de su abogado, a través del fiscal de St. Catharines, Ray Houlihan, a cambio de su cooperación en las investigaciones contra su esposo. Bernardo fue declarado culpable de las violaciones de Scarborough y de las muertes de Mahaffey y Kristen French, sentenciándolo a cadena perpetua. Por otro lado, Carla Homolka, debido a su clara participación en los crímenes que se encontraban grabados en cintas de video y que incluyen el asesinato de su propia hermana, no obtuvo la inmunidad. Sin embargo, fue sentenciada apenas a 12 años de cárcel. Hoy en día, Paul Bernardo, el Ken asesino y violador de Scarborough, se encuentra bajo prisión pagando su condena, mientras Carla se encuentra en libertad desde el 4 de julio del 2005, gozando de una vida plena, casada y con 3 hijos. Además, cambió su nombre a Liane Bordeley. ¿Consideras que las autoridades hicieron lo correcto al darle una cadena tan reducida por su cooperación a Carla Homolka, la Barbie asesina? ¿O crees que lo justo era que recibiera un castigo similar al de su cómplice, Bernardo, alias el Ken asesino? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, puedes ayudarme compartiendo y dejando tu me gusta. Eso me ayudaría a seguir trayendo este tipo de contenido. No olvides que puedes escribirme tu historia al correo que dejaré en la descripción. Esto fue El Canto del Cuervo. Nos vemos en el próximo video.